Buenos días, somos el equipo número 2 del grupo 151 con una propuesta de aplicación de Glomus intraradices en cultivos de caña de azúcar como biorremediador de eutrofización en White Castle, Luisiana. Una zona muerta es aquella en donde hay un enriquecimiento excesivo de nutrientes, producto de la eutrofización causada por fertilizantes nitrogenados. En el río Mississippi hay una zona muerta que desemboca directamente con el Golfo de México, lo cual ha ocasionado pérdida de biodiversidad, problemas ecológicos, alteración de redes tróficas, alteración de sedimentos e incluso de la columna de agua. Hongos micorrízicos arbusculares como Glomus intraradices tienen el potencial de biorremediación en aguas que han sido contaminadas con nitrógeno y fósforo. Mississippi, que colinda con el estado de Luisiana, es el segundo a nivel mundial con más casos de hipoxia y eutrofización, estimando pérdida de vida marina del 50% en humedales y 80% en pastos marinos. Desarrollar estudios utilizando hongos micorrízicos arbusculares como biofertilizantes y como métodos de biorremediación permiten estimar el tiempo de sus efectos en contra de la eutrofización y a favor de la regulación de los mares. El desarrollo de esta propuesta permite ser una alternativa que, siendo estandarizada, sea utilizada por la industria y la agricultura sin ocasionar daños colaterales ni contaminantes para el Golfo de México. El objetivo general es analizar el efecto de un biofertilizante a base de un hongo micorrízico arbuscular, que en este caso es el Glomus intraradices, en los niveles de nitrógeno de suelos contaminados por el uso de fertilizante de urea, evaluando así el crecimiento de cultivos de caña de azúcar, niveles de oxigenación y de biomasa de algas en el río Mississippi para reducir la eutrofización por el exceso de minerales y aumentar los índices de biodiversidad. Los objetivos específicos consta de 3. El primero sería adquirir la cepa de Glomus intraradices para poder desarrollar el método de inoculación de micorriza por medio de un bioreactor para su aplicación en los cultivos de caña de azúcar. El segundo sería comparar el crecimiento de la caña de azúcar de una parcela con fertilizante urea entre una con el biofertilizante del hongo micorrízico y además tomando una parcela control, la cual no tendrá algún tipo de tratamiento. Y el tercero y por último sería analizar los niveles de oxigenación, de biomasa algal e índices de biodiversidad en la zona del río Mississippi colindante al ejido de muestreo, que en este caso es White Castle. Ponton, en 2013, menciona que el río Mississippi es un río de gran importancia para el transporte y cultivo de productos agrícolas, ya que es clave para economías agropecuarias como en Luisiana, uno de los principales estados productores de caña de azúcar. De la misma forma, Witzel y colaboradores determinaron que este río cuenta con una biodiversidad marina valiosa, y de la cual se estima que 153 especies han sido afectadas por la contaminación y se encuentran en riesgo, ya que el río ha sufrido daños por eutrofización. Incluso, de acuerdo con Dunn en 1996, menciona que este es el responsable del 88% del fósforo y 91% del nitrógeno que se dirige hacia el Golfo de México anualmente, y responsable de contaminaciones en el océano. Este fenómeno de eutrofización ha sido principalmente debido a la filtración de nitrógeno y fósforo de fertilizantes de la industria agrícola colindante al río. Se han realizado investigaciones donde se presume potenciales ventajas contra la eutrofización por medio de biofertilizantes, como el trabajo de Gradeda y colaboradores, donde mencionan que la inoculación de micorrizas aumentó la absorción de fertilizante nitrogenado. De la misma forma, algunos estudios han comparado el rendimiento de hongos micorrízicos arbusculares como biofertilizantes. Aguirre, en 2010, menciona que el uso de micorrizas como biofertilizante generaba un mejor rendimiento que la fertilización química, además de ser menos costosa. También, Hernández y colaboradores encontraron un incremento en el crecimiento de las plantas de café, y particularmente la especie de hongo Glomus intraradices ha sido utilizada como biofertilizante en diversos estudios, ya que autores como Salgado determinaron que promueve mejor el crecimiento de plantas como las fresas, y de acuerdo con Alejo y colaboradores, también puede favorecer la disponibilidad de nutrientes en el suelo para los cultivos. La hipótesis planteada nos menciona que el uso del hongo micorrízico arbuscular Glomus intraradices como un biofertilizante presenta un crecimiento exponencial significativo en la altura de los cultivos de caña de azúcar que los fertilizantes de urea
y a su vez reduce de forma significativa la concentración de nitrógeno en los suelos contaminados por este tipo de fertilizantes nitrogenados, lo que permite disminuir los niveles de biomasa de algas y aumentar así los niveles de oxígeno en aguas contaminadas por eutrofización, incrementando de esta manera el índice de biodiversidad del río Mississippi. Ahora pasando al marco metodológico, el estudio se llevará a cabo en una sola área, la cual es elegido de Cora Texas Manufacturing en el estado de Luisiana, en el río Mississippi precisamente, teniendo como material biológico la caña de azúcar, la cual es continuamente cultivada en el estado de Luisiana, y por otra parte tenemos el hongo micorrízico Glomus intraradices, el cual lleva a cabo relaciones simbióticas con la mayoría de las plantas. Y este material biológico será obtenido de laboratorios del ejido de Cora Texas Manufacturing y de la Facultad de Ciencias Biológicas respectivamente. Nuestros tratamientos son dos realmente, que es el fertilizante a base de urea, que es el control positivo, y el biofertilizante a base del hongo Glomus intraradices, además de un control sin fertilizar, que será el control negativo. Se llevará a cabo un diseño estadístico con 2 ANOVA simple para el peso seco y concentración de nitrógeno y 3 pruebas test student para los niveles de oxigenación del agua, biomasa de algas e índice de biodiversidad. La variable independiente en este caso será el tipo de fertilizante, mientras que las dependientes serán el peso seco medido en gramos por hectárea, nivel de nitrógeno medido en microgramo por metro cúbico, la oxigenación medida en partes por millón, biomasa de algas en milímetro cúbico por litro y el índice de biodiversidad en porcentaje. Los métodos a utilizar serán el método de Geldahl, el método de Winkler, el método de volumen celular medio e índice de Shannon. Para la elaboración del biofertilizante, obtenidas las cepas del laboratorio del INECOL se llevarán a su inoculación a un bioreactor, donde después se llevarán a cabo pruebas de caracterización de degradación de celulosa y de almidón. Obtenidos esos resultados, se llevará a cabo un análisis de correlación para después llevar las micorrizas aisladas a un cultivo en medio líquido incubado a 37 grados Celsius por un periodo de 14 días. Para poder eliminar los restos de agua, se utilizará una concentración de micelio al 1% con el fin de poder desarrollar biofertilizantes a base de homogeneizar 1 gramo de micelio seco en 99 gramos de solución estéril de cloruro de sodio al 0.99%. El tiempo será de 2 minutos para poder obtener una mezcla uniforme que será después refrigerada a 5 grados Celsius. Se realizarán 6 observaciones cada 5 días durante un mes para poder evaluar la pureza y la supervivencia del hongo en el sustrato.
Para la dispersión del biofertilizante a los cultivos de caña, se van a adherir los hongos a las plantas utilizando 1 mililitro de adherente disuelto en 100 mililitros de agua corriente. Después, esta solución se va a dispersar por medio de un sistema de riego. Habrá un sistema de riego de auxilio para poder llevar a cabo después la primera fertilización y la segunda se realizará 42 días después de la siembra. Para el cultivo de la caña de azúcar se llevarán a cabo 3 parcelas utilizando 2 fertilizantes y también teniendo una como control sin fertilizante alguno. El ciclo agrícola a utilizar será el de otoño 2022 a invierno del 2023, utilizando semillas del ciclo de siembra de primavera del 2022. Cada parcela contará con 15 cursos a 80 centímetros de distancia cada uno con 70 metros de longitud y se van a asignar 3 repeticiones al azar. Los tratamientos a utilizar serán la fertilización química de urea y la fertilización micorrízica de glomos intrarraíces. El riego del cultivo será de manera rodada utilizando un fluxómetro durante 6 ocasiones. Ninguna de esas ocasiones tendrá una duración mayor a 3 horas de riego. Y también se tendrán en cuenta las plagas de termitas subterráneas utilizando el plaguicida termidor con una dosis de 10 mililitros por litro. Para poder comparar el crecimiento del cultivo de las cañas de azúcar en cada parcela, se llevará a cabo un muestreo destructivo cortando las hojas y tallo en 4 cañas de azúcar de cada parcela para poder medir sus pesos frescos y secos, donde dichas mediciones se llevarán a cabo semanalmente. Para la cosecha, se utilizará una cosechadora K7700 que tiene consigo un software digital que nos va a poder brindar los datos de mediciones obtenidas por la misma. El análisis de nitrógeno se llevará a cabo durante 12 meses siguiendo el ciclo de desarrollo de la caña de azúcar desde su germinación hasta su madurez, donde en cada una de las 3 parcelas se tomarán 30 puntos completamente aleatorios. La concentración se va a medir mediante el método Geldal, que obtiene 3 fases: digestión, destilación y valoración. Para la oxigenación del agua, la prueba se llevará a cabo 2 veces durante todo el experimento, utilizándose una botella del tipo Winkler de 300 mililitros para poder tomar las muestras del río. En esta se van a utilizar 5 reactivos y uno de ellos servirá para su próxima titulación. Serán anotados los volúmenes gastados de tiosulfato de sodio, de alicuota y la concentración de tiosulfato, y después se expresarán los resultados utilizando los datos de solubilidad ya reportados en Standard Methods. Para el análisis de biomasa de algas se utilizará una botella del tipo Kemmerer donde se tomarán 30 muestras para el análisis de algas planctónicas en la superficie, en profundidad Secchi y profundidad Secchi por 3. Utilizándose el método de volumen celular medio, donde se obtendrán 20 dimensiones aproximadamente de células seleccionadas aleatoriamente en el microscopio. La densidad absoluta, junto al promedio del número de células de algas que forman las colonias, se van a multiplicar por su volumen celular medio para poder así obtener la biomasa de cada una de ellas y será expresado en volumen celular. Finalmente, para el análisis de índice de biodiversidad, se va a medir un margen de tiempo menor a 2 meses al inicio y al finalizar el experimento. Se va a estudiar la vegetación tomando muestras de 30 transectos de 2 metros de ancho de longitud variable y después se llevará a cabo una determinación junto al Laboratorio de Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se utilizará después el programa Paleontological Statistics para poder calcular la biodiversidad alfa por medio del índice de Shannon-Weaver. Para el análisis estadístico se evaluará el crecimiento de caña de azúcar mediante análisis de regresión simple y coeficiente de determinación, al igual que será posible presentar 5 pruebas estadísticas, una para cada ensayo, las cuales serán ANOVA simple y TestStudent como se mencionó anteriormente en el marco metodológico. Estas serán procesadas mediante el programa Excel. Bueno, en esta investigación el plan de trabajo consiste en 3 fases divididas en los procedimientos que se realizarán durante toda la experimentación. La primera etapa consiste en la adquisición de glomos intrarraíces para desarrollar su método de inoculación a través de un bioreactor airlift para su aplicación en cultivos de caña de azúcar.
Es importante destacar que en esta fase se solicitarán todos los permisos para realizar como tal la investigación. Sería un permiso para trabajar en el ejido seleccionado, o pedir un permiso y solicitar la cepa de glomos interraíces por el cepario de hongos del INECOL, y a su vez obtener el permiso para utilizar el bioreactor mencionado, que se encuentra en la Facultad de Ciencias Biológicas. Una vez tenidos estos permisos, se propone el caracterizar los inóculos, y luego, una vez hecha la caracterización, sería el cultivo masivo de glomos interraíces. Se procesan dichas cepas y se comenzaría la producción del fertilizante líquido, que después se añadirá a los cultivos de caña de azúcar, seguido de la conservación y transporte del biofertilizante elegido, y tendríamos como productos el realizar un artículo científico sobre cómo realizar un biofertilizante y redactar un manual sobre el uso de bioreactor para realizar este tipo de actividades. Tenemos una fecha de inicio del 18 de noviembre del 2022 hasta el 1 de junio del 2023. La fase 2 resulta una de las más complejas y a su vez una de las que más requieren tiempo. Consiste en, ya una vez obtenido el fertilizante de la etapa anterior, ahora hay que realizar el cultivo de la caña de azúcar, para después realizar una planeación del manejo y horario de riego, fertilizaciones, recolección de los datos, que en este caso serán semanalmente durante el periodo de esta fase. Además, es importante empezar la preparación del terreno, en este caso son 3 parcelas de muestreo, además de obtener un fertilizante a base de urea que utilizaremos como comparación en el experimento. Se realiza la siembra de las parcelas, y una vez realizada la siembra de los cultivos, es importante aplicar el fertilizante en las parcelas 1 y 2, y en una se evita ponerlo, pues es nuestro control. Después de empezar los cultivos de caña de azúcar, consiste la metodología de riegos de manera semanalmente, y a su vez la recolección de muestras durante los periodos seleccionados en la metodología. Una vez terminado el experimento de crecimiento, se recolectará caña de azúcar para su medición y análisis de estructura durante cada 4 días. Después se cosechará la caña de azúcar por medio de una cosechadora Case 7700, y se hará el análisis del crecimiento de la caña de azúcar en cada parcela de forma final. Además de esto, tenemos pruebas de determinación de concentración de nitrógeno, crecimiento del cultivo, comparación de niveles de nitrógeno en las muestras de las 3 parcelas, elaboración de análisis estadísticos, preparación de resultados, y como productos de esta fase tenemos 2 artículos científicos en donde expondremos el potencial de uso de un hongo como parte del crecimiento, y además el análisis sobre la disminución de nitrógeno en el suelo, además de realizar un informe parcial sobre los resultados obtenidos. Y como mencionaba, esta es una de las fases más largas de procedimiento, pues se empezaría el 26 de junio del 2023 y se terminaría hasta el 1 de noviembre del 2024 si todo va bien. Para la última fase es importante analizar los niveles de oxigenación, a su vez de biomasa de algas, y el índice de biodiversidad en la zona utilizada como canal colindante al ejido de muestreo. En este caso se obtienen 30 muestras de agua de la zona del río cercana al ejido de muestreo, se transportan dichas muestras al laboratorio en botellas Winkler y se realiza la determinación de nivel de oxígeno en las muestras. Se realiza además una comparación de dichos niveles y se procede a hacer el análisis. Después se toman 30 muestras de algas planctónicas en botellas tipo Kermer y se transportarán al laboratorio. En el laboratorio se realizará un análisis de biovolumen de algas para obtener la estimación de biomasa en la zona. Después se recolectan muestras de especies en los 11 transectos seleccionados para evaluar el índice de biodiversidad en la zona, buscando que incremente con el
utilizando el biofertilizante. Para esto se realizará la elaboración y publicación de una base de datos de estos análisis y datos colectados durante el periodo para realizar análisis estadísticas para cada una de las pruebas. Además, se elaborarán tablas y gráficas para la preparación de resultados y en este caso tenemos como producto un artículo científico, una base de datos de diversidad para Louisiana Department of Wildlife and Fisheries y un informe técnico de efectos ecológicos agrícolas por biofertilizante para el ejido. Esta etapa empezaría el 17 de noviembre del 2024 a el 17 de febrero del 2025. Todo lo antes mencionado lo podemos encontrar esquematizado en el cronograma de actividades, en donde podemos ver ya un poco más desarrollado también algunas actividades que se mencionaron en el plan de trabajo. Si observamos el cronograma de actividades, pues sí nos podemos dar que la experimentación es bastante larga y compleja, pero pues permite tener un análisis más complejo sobre la efectividad del biofertilizante utilizado. A continuación, se anexan los ejemplos de resultados junto con su QR de análisis de crecimiento de cultivos, de análisis de nitrógeno del suelo y los códigos de QR de análisis de oxigenación del agua, análisis de biomasa de algas y del análisis de índice de biodiversidad. A continuación, anexamos el código QR de las preguntas de la presentación. También presentamos el código QR de la literatura consultada. Y anexamos el código QR de nuestro póster científico. Muchas gracias por su atención.